¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, un podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y a su alcance. Puedo grabar el podcast más triste esta noche. ¿Decirles parece bien que grabemos una vez por semana? No es mucho ni es poco, es bastante. Porque filosofía y poesía suenan en sus oídos a las 5 de la tarde, y los gallos ya cantan por su frente a las 5 de la tarde. Ofrecidos, entregados, mientras dentro de sí, la oculta soledad aguarda y tiembla. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Hoy, en Un Gallo para Asclepio, poesía, gallo escucha. Poesía eres tú. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo más de Un Gallo para Asclepio. El día de hoy vamos a hablar de filosofía, de poesía, del poema, del poeta, del filósofo, de la obra filosófica y de todas las relaciones que se atraviesen. Yo soy Alan Argüello y les doy la más cordial bienvenida. Yo tuve un gallo llamado Asclepio, que murió y murió. Mamá dijo que dormía, mentía. ¿Por qué? ¿Por qué murió mi gallo? ¿Por qué no me dieron mejor un zapato? ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos. En vivo desde una rúa de Lisboa, me digo que soy Pessoa como Pessoa era Álvaro de Campos. Él morirá y yo moriré. Yo dejaré un letrero y él dejará sus versos. Y a cierta altura morirá el letrero también y los versos también. Después de cierta altura morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girador en que todo esto se dio. En otros satélites, como en otros sistemas, cualquier cosa como gente, continuará haciendo cosas como versos y continuará viviendo debajo de cosas como letreros. Siempre una cosa enfrente de la otra, siempre una cosa inútil como la otra. Dicho esto, el hombre sentado frente a mi silla, lo conozco, es Horacio, sin metafísica. Como por un instinto divino, Horacio se vuelve, me ve y me dice hola. Y yo respondo, hola, Guarpola. Y el universo se reconstruye sin ideal ni esperanza. Hoy con nosotros, Horacio Guarpola. Qué bonito. Muy bonito. Muchas gracias, buenas noches. Yo soy Horacio Guarpola, escribo poesía, entre otras cosas. Y pues me siento muy contento de estar acompañando esta edición de Un Gallo para Asclepio, una cita que ya teníamos pendiente desde hace tiempo. Y pues emocionado porque creo que vamos a tener una charla bastante interesante y fluida y voy a ver si logro que los filósofos esta noche se vuelvan un poquito poetas. Yo ya estoy con los pantalones abajo. Yo sí jalo. Pues muchas gracias, Horacio. Es un honor tenerte acá. Casi siempre hablamos de cosas que no sabemos y nos viene muy bien la compañía de alguien que ha andado un camino y que suele ser desconocido. Ya me están haciendo caras. Y hoy no será la excepción. No, yo diré, y hoy no será la excepción. Ok, vale. Sí, es como la cotorriza, pero en filosofía. Pero bueno, sí, vamos a partir el pastel, ¿no? Vamos a desgajar esta serie de cuestiones en torno a estos dos grandes conceptos que, si bien nos causan escozor el uno y el otro, vamos a tratar de irnos aproximando. La ruta que vamos a trazar no es una ruta definida, así que vamos a hablar desde el corazón y desde la razón. Pues como dice María Zambrano, hablar de poesía es meterse en linderos que quién sabe por dónde nos van a llevar. Y bueno, pues somos unos chiquillos que hacen un podcast de filosofía con alguien que hace poesía. Vamos a hablar de poesía, ¿no? Pues empecemos con la palabra, ¿no? Para variar con la palabra poesía. Me gustaría que fueras el primero en extender el cuchillo, Horacio, y nos dijeras cuál es tu idea, cuál es tu aproximación. Hablábamos tras bambalinas que de entrada es una clasificación importante dividir la poesía, el poema y el poeta, pero pues comencemos con la poesía, si te parece bien. Sí, claro que sí. De hecho, sí me parece fundamental esa división, esa triada, un poco maldita también de cierta manera, por lo que se entiende justo en estos tiempos como poeta, ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo que el poeta es una persona solitaria que escribe con pluma y tintero y poemas de amor en decasílabos, ¿no? Y no es así. Tira sus poemas a la basura. Y bueno, no, está bien si alguien quiere escribir en decasílabos, pero bueno, esta imagen, ¿no? del poeta como tal y la poesía
esa palabra tan difícil de definir, que muchas veces hasta los mismos poetas les preguntan qué es la poesía, y las preguntas son completamente abstractas y conceptuales y a veces cursis. Y más allá de este género literario que ubicamos perfectamente, creo que la poesía más que nada es una herramienta de trabajo con el lenguaje y tiene la facultad y la capacidad de poder expandir un poco la poesía como literatura. Entonces ahí entraría ya después esta forma como del poeta moviéndose a partir de la poesía, pero vamos, sin muchas definiciones literarias ni académicas, ¿qué es la poesía? Tengo este bot en Twitter que todo el tiempo está aventando definiciones de la poesía, porque la poesía puede ser esta noche aquí con ustedes, puede ser un chicle masticado o puede ser un ave que levanta vuelo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de alguna definición memorable de tu bot sobre la poesía? ¿Alguna que te llegue a la mente? Tiene una que es muy reciente que decía: la poesía es sexo anal en los pasillos del edificio. Muy bien. Ese bot parece becario del Fonca. Podría tener su Fonca. Sí, muy bien. Dijiste algo interesante, que hay una diferencia entre la poesía y la poesía como género literario. ¿A qué te refieres? Creo que, bueno, la poesía se escribe, ¿no? Por supuesto. O sea, eso siempre parte de ahí, de la escritura. El ejercicio de escritura como tal al momento de hacer poesía, pues es indispensable. Creo también que a veces se puede hacer poesía sin partir de la escritura, ¿no? En los medios audiovisuales, sobre todo. Se tiene esta idea de que la poesía tiene que escribirse y publicarse en los libros que nadie lee y nadie compra, o bueno, es difícil siempre pensar en que alguien va a ir a una librería a comprar un libro de poemas. Eso es algo interesante también. Pero bueno, en realidad a diferencia de otros géneros literarios, ¿no? Como la narrativa, el ensayo, estos géneros, la poesía creo que puede moverse en muchos lugares. Es multidisciplinaria, creo que puede ser visual, puede ser sonora, puede ser performática, y esa es una ventaja o desventaja, como quieran verlo, a diferencia de otros géneros literarios. Entonces creo que puede ir más allá de solo ya encasillarlo a un género literario como tal. Vale. Uno de los gallos que no vino hoy me dijo, el Oscar Marino, que siempre extrañamos porque nunca viene, me dijo que uno cuando empieza a escribir lo primero que escribe es poesía. Me gustó su idea porque apelaba a que era a lo más inmediato, en el sentido que es lo que viene como del corazón, ¿no? Aquello que no precisa de una serie de reglas, por lo menos contemporáneamente, y que es aquello que atiende como a la empuñadura y al corazón, y directamente apelando a la sensibilidad. Respecto de esta idea, ya los vamos a dejar hablar porque están muy impacientes. No, estoy bromeando. Y de hecho voy a meter la pata porque van a hablar de Heidegger hoy, pero yo voy a citar un texto del que no se habló, que se llama Poéticamente habita el hombre. Es un pequeño ensayo, hablando de la diferencia entre la poesía que se escribe y la poesía desde el punto de vista más general. Heidegger dice: si la frase poéticamente habita el hombre, que está extraída de un poema de Hölderlin, se refiriera a que todos los seres humanos escribimos poesía, sería una frase errada, equivocada. La interpretación de Heidegger de esta frase es que el habitar humano es ya poesía. Es decir, a diferencia del habitar de un castor, el humano pone un cuadrito, pone una piedra, limpia un poco la mesa, quizá pone unas flores al centro. Todo habitar es poético en la medida en que representa una irrupción estética en el mundo. Y cuando trata de profundizar en esta idea del habitar poético, dice: habitar poéticamente hablando significa, quisiera hacer esto de pie pero me voy a despegar del micrófono, tener bien plantados los pies en el piso y mirar hacia arriba. La poesía desde este punto de vista es una mediación entre lo divino y lo humano. Y me encanta la imagen porque los pies en la tierra atendería a la visión efímera, el carácter de querer buscar lo que se escapa, lo inmediato, lo heterogéneo, y por otro lado una comunicación con lo divino, que desde ahí ya pueden empezar a trazarse las relaciones con la filosofía. Pero me gustaría escuchar a mis gallos qué piensan sobre la poesía en general. No, que sigas hablando. No, la verdad es que sí sabíamos de antemano que Alan, él nos lo advirtió desde antes de que empezáramos que se iba a explayar, y la verdad es que esto es muy bueno porque creo que es uno de los temas que más le apasiona a nivel filosófico y literario.
Yo me gustaría regresar mucho al origen etimológico. Ya saben que poesía pues, es la producción, la poiesis, y que se identificaba como una actividad creadora, ¿no? Y el poeta era el que tenía la técnica para crear algo, y poesía no se entendía nada más en este ámbito como lo tomamos nosotros, sino como esta posibilidad de crear algo nuevo, ¿no? Y me viene mucho a la mente también la tradición, si quieren, filosófica, religiosa, católico-hebrea, de cómo Dios en los primeros libros del Génesis pues va a estar hablando de que crea, ¿no? De que es el primer productor, que es el primer, valga la redundancia, el primer poeta, ¿no? El gran productor de este mundo. El creador, completamente. Y, por ejemplo, también teníamos que el demiurgo, también esta figura que está presente en el Timeo de Platón, crea el mundo a partir de las ideas. Está viendo las ideas y se convierte en el primer artista porque es el primer ser que le da forma a algo. Y bueno, también traer a cuenta, ya saben que de manera histórica pues se ha considerado que Platón desdeñaba a los poetas por el hecho de que pues jugaban con la verdad, por no decir que eran unos mentirosos, pero pues yo hace ratillo estaba echando ferraterazo mora para llevar un par de líneas pues para ver qué nos daba este señor, sobre todo porque ya son actualizaciones y no nada más se quedó con lo de Ferratero, ¿no? Ya se ve que le metieron mano ahí 2-3 editores, y me llamaba mucho la atención sobre todo cuando está hablando de Platón, que dice: cuando la poesía no es lo que debe ser, es porque los poetas no han sabido elegir el objeto propio para la imitación. Y aquí hay varias consideraciones, ¿no? Por ejemplo, lo que más me salta, sobre todo porque esto también lo va a retomar Aristóteles, es el concepto de imitación. Nosotros imitamos a partir del arte, a partir de la técnica, a partir de la poiesis, la producción, lo que vemos a nuestro exterior, en nuestro mundo externo a nosotros mismos. Pero también dentro de este ámbito poético, filosófico, pues habría que hacer el juego, el análisis de cómo nosotros vamos creando los mismos versos, una misma historia a partir de una imitación. Incluso cuando nosotros estamos creando una fantasía, ¿cómo entra la imitación dentro de esto y hacia dónde se encamina, ¿no? ¿Cuál es el fin o la finalidad de la poesía o de una producción? También sería una cosa que podemos poner sobre la mesa, lo pondremos seguramente más adelante. ¿Cuál es el fin de que nosotros, por ejemplo, escribamos algunos versos libres, por ejemplo? Queremos dar a entender algo, queremos que el otro lo entienda, queremos que haya esa capacidad de empatía, queremos ayudar a otro diciéndole a través de algún verso: no estás solo en este cochino mundo que se va cayendo a pedazos. O sea, somos más los que estamos viviendo los mismos pesos de la existencia, ¿no? También sería como que una idea que tendríamos que resaltar. Y por lo mientras me quedo también con la consideración de Aristóteles, que la poesía se diferencia de la historia respecto a que la historia habla de lo que fue y la poesía de lo que puede llegar a ser. Y aquí, hasta este punto, le cedo la palabra a Arturo, porque estábamos... Abriste la caja de Pandora, Arturo. Claro, sí, no, ya está todo puesto ahí. Sí, pues no sé, una definición de poesía como tal me parecería como difícil en el carácter del filósofo que intenta atrapar y definir todas las cosas, pero sí la filosofía, la poesía como un oficio, como una necesidad de oficiar que hemos tenido los seres humanos desde el inicio de la humanidad por intentar decir las cosas que existen, pero que son difíciles de decir, ¿no? Como me parece que es el oficio de decir lo que es difícil de decir, el trabajo o el oficio de hacer poesía. Me parece más bien como una chamba, como un trabajo, no como esto que decías de la imagen romántica del poeta que está con tinta y pergamino, sino más bien como un oficio, con bigote, con absenta y pergamino, diciendo... Opio, sombrero con pluma. Opio y diciendo las cosas. No, creo que la poesía es un oficio, el oficio de poder decir lo no decible
a lo mejor lo evidente, pero que no es decible o que no es por sí mismo dicho, y entonces el poeta lo que hace es señalarlo, decirlo, no sé, de alguna forma. Concuerdo porque una definición así daba Heidegger para la poesía, y también la daba María Zambrano, como el poeta lo que hace es señalar. Bueno, pues a mí me parece que la poesía es el oficio de poder decir las cosas que son evidentes pero no dichas. Dijiste algo muy interesante. Bueno, han dicho cosas muy interesantes y creo que pues ya están plantadas ahí todas las dudas y las preguntas. Respecto de no sé cuál Vicente fue, no sé si fue Leñero o Huidobro. O Fernández. O Fox. O Fernández o Fox. El que dijo que el poeta era un pequeño dios, en el sentido de la creación. Huidobro. Huidobro, sí fue Huidobro. Sí, pues es justo el gran creacionista, ¿no? Sí. Y me parece que no es creación como mímesis, es decir, no es que imite a Dios en su forma de crear la naturaleza. No es que imite a la naturaleza, sino que imita a Dios en tanto acto creativo. Me parece ahí que, bueno, Zambrano lo tiene bastante esquematizado, ¿no? La poesía surge cuando la filosofía y la poesía surgen ante un espasmo de las cosas, ante una especie de éxtasis. En el caso de la filosofía, el éxtasis se traiciona porque hay una antigua tendencia que comienza seguramente mucho antes de Platón, pero que tiene ecos en Platón, de atravesar las apariencias. El filósofo quiere ir más allá de lo convencional, de lo mudable, y tratar de buscar la unidad. En esa medida, dice Zambrano, la poesía es un éxtasis fracasado. Es un desgarramiento, o sea, es el éxtasis ante la cosa, el pasmo ante la cosa, pero inmediatamente avanzar a través de la cosa. Estamos pensando en Platón, en el mundo de las ideas y tal, y llegar a la idea verdadera de la cosa. Justo, a mí, perdón que te Sí, interrumpa, adelante. pero No, sí dale. me gustaría puntualizar para los galloescuchas que si lo estamos poniendo así del lado de Platón, es porque Platón echa a los filósofos de la ciudad. Platón es un filósofo que, a los poetas de la, Mira lo de que la ciudad. egoísta. Platón desconfía de los poetas y de los hacedores de poesía y los echa de la ciudad, porque son personas que no se pertenecen a sí mismos, y aparte de que no se pertenecen a sí mismos, porque están endiosados, entusiasmados, etc. Es decir, no comparten de la razón, dicen mentiras. Por decirlo, yo me doy la licencia de decir que Platón los echa por ser Sí. mentirosos, por imitar una cosa que ya de por sí es una imitación. Es bien interesante la cuestión de las mentiras. La lectura de Zambrano es que hay esta identificación de grandes conceptos en la filosofía platónica, y la justicia se identifica con la verdad, y la verdad se identifica con el ser. El filósofo tiende a este gran concepto que es el del ser, y todo lo que no sea la búsqueda de la verdad es una mentira. De tal suerte que al poeta es al único que le está permitido mentir, porque atenta contra esa verdad. El filósofo busca el ser, y esta frase me encanta, dice: el poeta no teme a la nada. De tal suerte que puede hablar de lo que no es, de lo que podría ser, como decías. Y yo pensaba, para poner ya algunos ejemplos, en el poema Límites de Borges, que dice así como: hay una calle que jamás volveré a visitar, hay un libro en las estanterías que jamás volveré a leer. O sea, no solamente busca el ser, sino también lo que no es. Creo que justo ahí, más que el poeta como un gran mentiroso, es un gran especulador. Al final es más especulación que mentiras, porque la ficción miente también, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, en la poesía está esta cosa de... El documental miente. Sí, por supuesto. Y es como, ok, no voy a escribir este poema y no necesariamente voy a decirle mentiras a las personas, ¿sabes? Es lo que la libertad que te da justo el poema al momento de acercarte a él y escribirlo, es pues que puedes hacer lo que quieras. O sea, si especulas sobre cualquier cosa, sobre tu propio pasado, sobre la existencia, sobre la muerte, y eso atemoriza y dice: ¿cómo te atreves a hablar sobre esto si no lo conoces, ¿no? Lo primero que nos dicen en los talleres literarios es: no se te ocurre escribir sobre lo que no conoces. Bueno, por lo menos en los talleres literarios de mis épocas. O que lo tengas por lo menos bien investigado, bien trabajado, ¿no? Es que ¿cómo vas a hablar sobre París si no sabes nada de París, ¿no? En la poesía yo puedo hablar sobre París sin saber nada de París. Y no sé, creo que podría ir por ahí un poco, o yo lo siento así más o menos. Híjole, dale. Decía Ferrater, también dentro de esta definición que pone de poesía, que la poesía es una sabiduría representativa.
que en vez de ser sinceras, busca de esta, se usa el lenguaje para representarlo y a través de eso, a través de una analogía, se comprenda la verdad o se comprenda lo que está pasando. Y ahorita que señalabas lo de la justicia y su relación con la verdad, está muy buena, por ejemplo, pensar que un poema le hace justicia a la verdad, porque implicaría todas estas cuestiones, ¿no? O que le hace justicia a la verdad. Cuando decimos se hace justicia es porque tiene una relación con un objeto que estamos viendo de frente tal vez, ¿no? Que se identifica con lo verdadero. Que fue uno de los reproches de María Zambrano. María Zambrano, esta filósofa española exiliada en México, que hablaba en este libro que estamos citando, que es Filosofía y Poesía, de 1939, pues justo lo que dice es Platón no se dio cuenta que el que estaba hablando de los universales era él, no los poetas, y él acusó a los poetas de hablar universales falsos, pero el único que estaba hablando de universales era él. Después en oscurismo y mística, Pessoa dice: el único loco que estaba hablando del sol negándose a ver el sol, cerrando los ojos, era Platón. Claro. Era el que quería hablar de la luz del sol cerrando los ojos para no ver la luz del sol. Ese era Platón, no los poetas. Por esta necesidad de salir de la caverna, ¿no? Esta supuesta pugna que es más bien... porque por ahí podríamos empezar, como por esta supuesto pleito entre filósofos y poetas, ¿no? Que Platón es el primero en amarrar navajas. Curiosamente, la aparición de los mitos tiene un lugar preponderante en su obra. Y parece que, bueno, hay una lectura que es de Giorgio Colli, el Platón político, que dice que la obra de Platón es una especie de didáctica. Una didáctica para enseñar filosofía al pueblo, para hacer al pueblo despertar, para hacer al pueblo salir de la caverna. Y curiosamente usa a los mitos poéticos, ¿no? Habla, por ejemplo, cuando Sócrates discute con Protágoras. Sócrates no había mencionado a Sócrates, tendría que sonar un gong cada que lo haga. Cuando habla con Protágoras van a discutir y Sócrates le dice: mira, yo sé discutir así, carnal. Yo sé hablar así, simplemente vamos a hablar preguntas y respuestas. Y Protágoras le dice: no, yo soy más como de explicarte un mito poético, ¿no? Y cuando le quiere explicar la fundación del ser humano, le habla del mito de Prometeo y Epimeteo. Y es un mito de cómo los seres humanos quedan completamente desprovistos de armas para sobrevivir y Zeus les tiene que dar la justicia y el sentido moral. El punto es que cuando aparece un poema o un mito poético en Platón, tiene una intención pedagógica, quiere enseñar algo que no se puede decir, digamos, a través del discurso racional de la poesía. Pero bueno, hace ratito hablabas de los talleres literarios y del poema, que también podríamos hablar un poco de eso. Me surgió una pregunta, Horacio. Hablamos de la poesía y hablamos también del poema escrito. ¿Cómo distinguir un buen poema de un mal poema? Yo sé que es una pregunta muy, muy, muy ruda, pero digamos, si estás en un taller, ¿cómo dices este poema es malísimo o este poema es buenísimo? Justo por eso dejé de dar talleres. Es muy difícil porque siempre el taller es el tallerista, ¿no? O sea, si yo como tallerista quiero enseñarle a mis alumnos poesía, les voy a enseñar lo que yo creo que es poesía y lo que a mí me gusta como poesía y lo que yo considero que está bien escrito y lo que yo considero que es un buen poema. Entonces, hay mucha ambigüedad al respecto. Y justo hace rato que se comentaba la percepción que se tiene justo como sobre el poeta, a la que se tiene ahora ya en estas épocas, desde el siglo XX, como esta figura del poeta también ha trascendido también la forma en la que él percibe la manera en la que enseña poesía. La única forma de poder ver o descifrar un poema bueno o malo es que a ti te guste. Claro, existen las reglas ortográficas, ¿no? Existe una buena entonación, existen de repente momentos maravillosos en la poesía que solo logran los buenos poetas, que más que buenos poetas me atrevería a decir que son poetas que llevan años haciendo poesía. Que tampoco oficiando, trabajando el hacer. Sí, y hay genialidades también en la poesía joven, ¿no? O sea, en la historia de la poesía hemos tenido poemas de morros de 17 años siendo cosas increíbles. Sin embargo, sí. Y sin embargo, al final es eso. O sea, a mí me gusta un tipo de poesía muy específico, que si yo doy un taller, eso es lo que yo quisiera mostrarles y lo que para mí sería como algo que trabajáramos durante el taller.
si a un poeta que le gusta otro tipo de poesía, más clásica, más canónica, da un taller, lo primero que va a hacer es decirles que no me lean a mí, ¿no? Entonces, es difícil porque yo he encontrado joyas en donde menos te esperas y también cosas que a mí me gustan. Otros amigos poetas me han dicho que son una porquería. Entonces... Tengo uno de Irene Lisboa, justo lo pusiste de pechito, ya lo tenía en la mano y lo pusiste. Dice, me apetecía escribir un hermoso verso, sonoro, elegante, correcto, de mármol, poner en él lo que otros me inspiraran, lo que allí aquel poeta estaba cantando. Él lo cantaba y yo lo repetía. Aumentaba, se desdoblaba, aumentaba mi ansiedad. Y termina. Mi viejísimo verso fallido, mío, no de los demás. Ahí está también esa cosa que también justo se hablaba hace rato, esta cosa platónica y muy... la sacralización de la poesía y del poeta también, ¿no? O sea, el poeta como un oficio. A mí ya el poeta no es alguien superior en la sociedad de ninguna manera. Trabaja estas herramientas, las oficia. Igual el filósofo, ¿eh? Sí, el filósofo... Nosotros todavía vestimos de blanco y tenemos barba, pero en general los compañeros filósofos ya no andan así. Nosotros tenemos barba, dice, güey. No. Oye, está bien chingona esta idea. Yo tenía estas ideas súper románticas en la facultad. Decía poeta Homero, ¿no? Y ¿sabes? Eso sí es un poema. Y realmente, pensaba, y realmente desdeñando, ya te he contado mi experiencia con el Festival de Poesía del 2017 aquí en Querétaro, en el Museo de la Ciudad, que me llevó una chica. Yo tenía una visión de la poesía contemporánea como de estos licenciosos agarran cualquier cosa de la cultura pop para hacer poemas. Entonces tienes poemas de Chicles Bubaló, de Chester Chetos. Y yo tenía este estigma, que lo mismo para la filosofía, en eso era justo, ¿no? Decía filósofo Aristóteles, como una necesidad de desarraigarme del nombre o de desarraigarlos también a los que hacían poesía. Y nos hablabas tú hace rato de cómo ha cambiado esta visión sacralizada del poeta y cómo se percibe ahora. ¿Cuál dirías que en qué consiste este cambio? ¿Qué es un poeta hoy en día y qué fue un poeta en los tiempos anteriores a nosotros? Creo que también hay muchos tipos de poetas. Eso es curioso, ¿no? O sea, dentro de la misma ambigüedad que es la poesía, hay poetas muy dispares, muy distintos unos a otros. Tendremos que meternos en este pequeño universo y entender al poeta de horas de escritura y entender al poeta que hace mashup y entender al poeta que hace performance. O sea, aunque algunos los desacrediten porque no es este poeta que uno espera que sea, para mí todos hacen poesía de alguna manera. Me gusta pensar en el poeta contemporáneo más... No muy diferente a los poetas anteriores, pero como una persona que estamos obligados a buscar nuevos lectores. O sea, hay una cosa ahí que va más allá del yo poeta, que tiene una responsabilidad más frontal hacia las personas que te están leyendo y por qué te están leyendo y por qué van a leerte y por qué las personas van a ir a comprarte tu libro a las librerías si nadie lee poesía. Entonces... somos como una especie de multitask, o me gusta pensarlo así. El poeta se ha convertido en su community manager, se ha convertido en su propio editor, se autopublica, se autoedita. Los poetas afortunados que los publican las grandes editoriales, o sea, ese es un poco porcentaje, ¿no? Los que pueden tener un editor y los que pueden publicarlos en los libros. Qué joya, ¿no? O sea, y qué bueno, y suerte para ellos, pero la poesía está ahí en la talacha diaria. Entonces imagino a este poeta como un bedroom producer, en donde también está haciendo video, en donde también está haciendo música. Y al final, que eso pasa mucho en la poesía, está esa parte está este poeta que sigue creyendo que la poesía tiene que ser de cierta manera, ¿no? Y se aferra a eso. Y está bien, pero se aferra de maneras extrañas, porque tenemos algo en común, que es la poesía. Es como, güey, puedo entender que no te gusten ciertas cosas, pero con nadie más vas a entenderte porque leen las mismas personas. O sea, necesitas un amigo, va a ser él, porque los dos leen poesía y los dos les gustan. Entonces, no sé, es extraño a veces. ¿De dónde creen que venga esta idea, como bien señalaban, o este estereotipo del poeta bohemio? ¿Sería del siglo XIX? Claro, sí, completamente. Sí, los malditos... los simbolistas franceses. Y también está el otro que ya nos toca vivir a lo mejor
llame de manera rezagada, que es el poeta de boina, bigote. El beatnik. el poeta beat, evidentemente, ¿no? Que hace el performance, que junta la música, que hace ya todo en show. Sí, ese clásico poeta beatnik que hasta llevaba como unos bongos, Los bongos. ¿no? Y estaba Pacheco. Pues hay una sacralización definitivamente, o sea, hay un peso grande en esas palabras, ¿no? El filósofo y el poeta. Nosotros ya hemos hablado antes de esto mismo. Justo, yo pensaba en esta filosofía. caracterización que hacías del poeta, porque decía, lo mismo pasa con el filósofo, pero al revés. Tú decías, el filósofo es el poeta es multitask. Se autoedita, se autopublica, no sé qué. El filósofo se autorreferencia. Se hace pajas se mentales. autorreferencia y se autovalida. Se autocita, güey. Son casi igualitos, ¿eh? Escritos No se inéditos. autopublica, no se autoedita, pero se autorreferencia. Es que hay un mal parecido ahí de la filosofía, cómo se sigue transmitiendo la filosofía a través de los libros impresos en hojas de papel. ¿Quién va a las librerías a comprar libros de filosofía? Los Claro. estudiantes de filosofía. Los filósofos. Y lo mismo con la poesía, ¿no? Los que van a comprar. Justo. Y en realidad no hay más difusión, o sea, no difusión necesariamente, pero no se expande más que eso, ¿no? O sea, qué bueno sería que se acercaran como un poco más. Entonces, por eso me refería también a esta idea de los nuevos lectores, ¿no? O sea, tenemos que salir tantito de los libros o de esos espacios para acercarnos a lectores que les interesa la poesía, les puede interesar la filosofía desde otros espacios. Este podcast, ¿no? O sea, es un gran ejemplo también. Horacio, ¿con nuevos lectores te refieres necesariamente a lectores jóvenes? No. ¿O puede haber nuevos lectores ya entrados en años? Claro. Sí, de todos los años. Que diga, mira, a mí nunca me gustó la poesía, pero lo que están haciendo estos chavos me agrada. En los conversos de la poesía, tal vez. Se me ocurre otro paralelismo siguiendo esto que decías, Arturo, de entre la filosofía y la poesía y entre la concepción tan ruda que a veces se hace. El traductor chileno de Heidegger, Eduardo Rivera, en una entrevista muy bella que le hacen en La belleza del pensar, dice, cuando lo presentan como filósofo, tiene este reparo y dice, sí soy filósofo, pero en un sentido muy particular. Soy filósofo a la manera de los filósofos antiguos. Yo ya he recordado esta anécdota antes de cuando le preguntan a Pitágoras, oye, ¿en calidad de qué? Porque Pitágoras está hablando de la armonía de los cuerpos celestes y la chingada. Y un rey le pregunta, ¿en calidad de qué hablas de eso? O sea, ¿cuáles son tus credenciales para hablar de los astros y de la armonía? ¿Qué tipo de sabio eres? Básicamente le pregunta y dice, no, yo no soy sabio, yo soy un filósofo. Es decir, soy un amante del saber, soy un amateur de la sabiduría. Y se me ocurre, a modo de juego, que podría haber también una visión humilde del poeta. Es decir, la visión del poeta del filósofo extrapolado es el filósofo que produce un sistema filosófico, una manera única de interpretar del mundo, una serie de códigos y de claves para leer el mundo. Ese sería el poeta que hizo obra. Por eso nos restringimos y decimos, no, poeta Hegel, ¿no? Pero se puede ser filósofo en el sentido humilde de decir, yo soy amante de la sabiduría, me estoy siempre cuestionando, estoy siempre abierto a una nueva forma de responder las preguntas que ya me hice. ¿Cuál sería, lanzo la pregunta, una forma humilde de ser un poeta, digamos, frente a la visión del poeta que tiene una voz propia, que señala algo que nunca antes había señalado, que es lo que dice el propio Borges de Límites, ¿no? Dice, esto nunca ha sido señalado en la poesía. ¿Cómo sería un poeta humilde? O sea, o cómo se entendería la poesía despotenciada de todas estas instituciones. Bueno, creo que hay algo muy similar ahí en la poesía y la filosofía, que el poeta también observa, ¿no? Observa todo, hasta lo más mínimo, con detenimiento. Y parte de la poesía y de la especulación dentro de la poesía o de la mentira poética está el observarlo todo y distorsionarlo, ¿no? Este verso de Neruda que dice, el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Entonces, ese tipo de imágenes logradas a través de la observación, así como puede también ser un dulce en el Oxxo, detalles, rostros de las personas, creo que también el trabajo filosófico al final gira en torno a eso, ¿no? Y creo que parte de la humildad de la escritura del poema, más allá de pretender escribir un poema, es que lo que estás observando lo puedas plasmar y dejar ahí de una manera pues que valga la pena, ¿no? Aunque sea para ti, ¿no? Ni siquiera para las personas que lo vayan a leer. Bueno, también hay que otra vez
recordarnos nosotros mismos que esto no es una entrevista, que lo dejamos como en término de... Yo estoy entrevistando a Horacio, déjeme. Tú estás entrevistando Claro, a Horacio, claro. si no estamos haciendo ahí intentando a ver Ah, ya me regañaron. qué Me sale. censuraron. No. No, Lo adelante. digo porque se nos va luego y... Say what you will. Ya salió ahí tu lista de preguntas. Ahora, Creo que se sí, te cayó. ahora sí, mi acordeón de preguntas para Horacio. No, pues dale, No he adelante. venido preparado, pero tengo 20 preguntas para el poeta. Más que preguntes un comentario. ¿Eh? No, por eso yo preguntaba esto de que la filosofía es igual. O sea, ¿qué hace la filosofía sin observar? O Sí. Sí, en este sentido, en este caso que decías del trabajo humilde del filósofo sería el reducirse en un sentido lindo de pues lo que yo hago es dudar y profundizar en las cosas, no quedarme ahí. Y pues entonces el poeta tendrá sus propios mecanismos de chambear, no sé, que yo pensaba más bien el caso latinoamericano de los poetas del siglo XX, que mientras en México el poeta en el siglo XX era un burócrata, ¿sí? Se ganaba una beca vitalicia por parte del Estado y el Estado lo subvencionaba y editaba revistas y decidía quién era poeta y quién no, y los mandaba a Ámsterdam si no le gustaban sus recortes y poemas. Los hacía embajadores. Los hacía embajadores. En Latinoamérica, como este poeta muy métrico, rítmico, Nicolás Metinides, pues que eran mineros que se iban todos los días a chambear en el colectivo y mientras iban a las 7 de la mañana a la mina, iba escribiendo sus poemas, que fue como el caso regular, ¿no? En México ha habido, me parece, una situación bastante considerada alrededor de los poetas que no pasa en otros lugares de Latinoamérica, al menos, ¿no? El poeta se le tiene todavía con una consideración social de, son poetas. ¿Poetas para qué necesitamos poetas? Los memes dicen lo contrario. Los memes dicen lo contrario, sí, perdón, después que... Pero ¿en qué círculos ubicas tú esta como alabanza a los poetas? No sé, pero me parece rarísimo porque todavía en general, en un sentido social, como que la gente todavía tiene al poeta, a lo mejor lo tiene sin comer, pero lo tiene en un pedestal de, los poetas son gente... Lo mismo que pasa con el filósofo. Así, el filósofo es un agente raro. No es un humano. Hace fotosíntesis, no es un humano, pero entonces es especial porque son como ascetas, son como monjes que viven alejados de toda... No quieren televisiones, no quieren comer, no quieren un quesillo con pan, ¿no? Me parece que... O drogadictos. O drogadictos. No me ha pasado, pero suena que es bonito. Yo, al contrario, creo que hay un desprecio tanto a los filósofos como a los poetas. Así, te estaba pensando justo en memes de... Yo le leo a mis tíos las corrientes latinoamericanas literarias y ellos me dicen, ¿y la de conseguir trabajo no te la sabes? ¿Para cuándo? Sí, o sea, en este sentido productivista parece que solo te van a respetar si has hecho dinero con la poesía, por ejemplo, ¿no? Si te ganaste el Aguascalientes, ¿no? Si te ganaste un premio, si no solo si haces poesía, sino si estás sacando un provecho material de esa creación. Creo que también a lo mejor bajo... ahorita me estaba acordando de que la idea de Arturo es tal vez por la cuestión de que había muchos concursos de declamación todavía en el siglo XX. Y que, pues ahí vienen los poetas, es el poeta y en el aire las compone y todas estas cosas, ¿no? Esa es una burla, realmente. Eres poeta. Y no vendes barbacoa los domingos De también. mochilas, dijo popochas, ya, ñeñe, ¿no? Todas estas cosas que se quedaron y que en cada vez... Yo recuerdo que mis papás me hablaban a lo mejor de sus años preparatorianos y universitarios, que siempre había alguien que estaba recitando poesía. Y se ponía pedo y a recitar poesía y siempre estaba recitando y se aprendía los poemas domingueros. Y todavía, por ejemplo, en los del pentatlón, tienen todavía estos concursos del pentatleta completo y parte de eso es aprender poesía y declamación. Wow. Fuera de los concursos de cuestiones físicas, también tienen que aprender de las ciencias humanas, ¿no? Y se paran y empiezan a declamar todos muy bien peinaditos, bien trajeados, y empiezan a hablar sobre poesía y empiezan a hablar de un tópico y recitar y toda la onda. Creo que a lo mejor sí sigue
Si quieres, como hasta manera de burla, como bien lo señalas, pero hasta manera para irónica y lo que quieras. Pero estaba muy presente, yo creo que todavía hasta los 80s, 90s, ¿no? Sigue estando. Me parece muy atinado que toques esto. Bueno, lo remito completamente a mi experiencia, pero en las secundarias federales sigue habiendo concursos de poesía individual y poesía coral y declamación. De hecho, mi acercamiento a la poesía, mi papá es de una población rural de 500 habitantes que uno de los gallos ya conoce. Muy linda. Muy linda, sí. Y él tuvo un maestro que le enseñaba poemas y lo enseñaba a declamar. Y quiero hablar del tema de cómo se nos introduce la poesía por medio de la educación básica. Y en estos, lo que le enseñaban a él por lo menos eran estos llamados poemas vernáculos, ¿no? Como de la En chacha torno a una Micaele. mesa de cantina. Exactamente, el brindis del bohemio. ¿Por qué me quité del vicio? De hecho, él mismo me hizo aprenderme ese de Mamá, por soy qué. Paquito. Exactamente. Y un cielo Ese es nuestro impasible. acercamiento a la poesía, por lo menos en estos entornos olvidados de Dios, donde no te van a enseñar pues a los grandes poetas si quieres, pero se empieza por ahí, quizá por estos poemas rurales, como del rancho, como de Lo bucólico. lo bucólico, exactamente. Y eso es bonito porque la poesía, y justo así lo tenían claro los griegos, es en voz alta. O sea, la poesía es en voz alta. La poesía no se lee. Claro. La poesía se tiene que ir a escuchar, se tiene que recitar en voz alta, ¿no? Y eso, y además es muy, muy impresionante cuando te enfrentas a unas personas a leerles, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, justamente también ahora que Alan traía a colación esto de... Estoy de frente, Arturo. Creo. Bueno, ya, creo que ya. Esta también tradición, yo estuve también en primaria, no pública, pero privada, y era de que cada año tenías que aprenderte el poema individual para concursar en el salón, y si todos te escogían, te ibas a la final contra primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y también estaba el poema grupal y había sus municipales, regionales y luego estatales si quieren, y ahí se hacía el concurso. Y siempre estuvo presente esta cuestión de hablar de la poesía. Yo tengo un recuerdo muy presente que era, ya lo habíamos comentado, no sé si lo comentamos aquí en El Gallo o de manera... Fue en la cotorriza. En la cotorriza, sí, ¿verdad? Yo tenía unos libros que mi papá me había comprado, era de cuentos, y entre cada cuento había un poema. Justamente estaba el de Don Juan Tenorio, que dije, bueno, pues voy a aprenderme esta cosa, pues es lo más sencillo, ¿no? Porque también era la cuestión de que fuera rimado, te ayudaba bastante a aprendértelo, ¿no? Y ahí me tienes aprendiéndome a los 7, 8 años. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor. Pues cuando lo recité, la pinche directora me dijo, no, ¿cómo puedes estar hablando del amor? Eres un niño. Y luego esa cosa. No seas cochino. Ya, bueno, chingo a mi madre, ¿no? Y tuve que aprenderme uno sobre el verano de esos libros de... Perdón. Esos libros del 20 poemas para cada ocasión, ¿no? Una cosa así. Y dije, bueno, pues ya no voy a ganar, de todos modos, ni quería participar, fíjense. Pero se mantuvo presente. Y también, no solamente la declamación, sino la creación de poemas. Que bueno, pues escríbale un poema a su mamá. Y va a estar rimado y con tal y tal. Y va a ser 1-1, que es 1-2 o algo así, no me acuerdo. AB. Ajá. Y era así de que, bueno, pues vamos a tratar. Y era como que la forma en que uno aprendía a hacer poesía sencilla e rimada para acabarla de fregar. Y fue como que el acercamiento que tuvimos, que también te metían a concursos de poesía y también de pintura y todas las artes que se les ocurría, porque eran unas maestras bastante ociosas y medias hippies. Eso hay que verlo. O sea, creo que esto abre la puerta a una pregunta importante, que es si la educación básica va a sacrificar todo aquello que no tienda hacia la construcción del individuo cívico o hacia la construcción del individuo productivo o medianamente culto. O sea, creo que abre la pregunta para interrogarse qué necesidad hay de poesía. O sea, en términos generales, ¿por qué se sigue enseñando poesía en las escuelas? ¿A qué necesidad responde? ¿A qué deseo? ¿A qué pretensión? Lo decías hace rato en términos de finalidad. Me parece un poco arriesgado hablar de cuál es el fin del poema, porque alguien puede decir, no, es un fin en sí mismo, lo hago porque tengo un sentimiento que me arrebata. Pero más allá del fin, ¿qué necesidad tenemos de poesía? ¿Para qué necesitamos poesía? Y seguramente también vamos a hablar de para qué necesitamos filosofía y por qué se siguen terqueando estas
estas formas de habitar el mundo, de expresarse en el mundo, ¿por qué sigue habiendo necesidad de filosofía? ¿Por qué si somos hiperproductivistas, utilitaristas? ¿Por qué seguimos necesitando filosofía y poesía? Y incluso a nivel básico, ¿qué necesidad tienen ellos? ¿O qué pretenden los que hacen los programas de decir, vamos a meter un poco de poesía aquí? Yo me voy a robar un poquito la palabra antes de dársela a los demás. Creo que por lo menos en los 90s era todavía parte de la formación como la cívica y ética. Era de que tienes que aprender todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque sí, porque así se forma una persona. El ¿no? espíritu humano tiene que ver con esto, Ajá. tiene que ver con las matemáticas, Ajá. pero también tiene que ver con, ay señora, mi vecina, se me murió mi gallina. Sí, O sea, seguro. es una formación espiritual, eso es lo que dice. Era una No, formación en nuestras necesaria. épocas Ajá. sí, en nuestras épocas sí. Era parte de tu formación. O sea, tal vez todavía no estaba presente esta cuestión mecánica, técnica de lanzarte directo a las ingenierías y ser productivo. Sí estaba, o sea, se veía, decían, ahí se veían los Todavía primeros estaba Vasconcelos ahí atisbos. latiendo. Casi. Y apenas empezaba el neoliberalismo por ahí de los 90 y tantos, 92, 93. Y todavía no había esa transformación en los programas de estudio tan radicales como lo hubo a partir del 2000, si quieres. Si ven a Adrián en la calle, háblenle fuerte porque ya no escucha. Justo iba a decir una disculpa a les gallo escuchas que no nacieron en los 90s por estar chutando Adrián ya no escucha muy bien. que historia digamos. trasnochada Sí, de sí, los sí. 80s y los 90s. Los que nacieron en el 79 al 89 me van a entender. Justo. Y sí, creo que era parte de la formación, era de que tienes que hacerlo. O sea, sí vas para ingeniero, sí te gustan las matemáticas, pero vas a tener que aprender poesía, cabrón. Y tienes que rimarla. Y se la vas a declamar a tu mamá porque ganaste el concurso, porque fue la más bonita. Era el peso, vaya, era parte de la formación. Es muy loco porque justo después de ese momento no vuelves a acercarte a la poesía nunca más. A menos que ahí haya surgido un chispazo, ¿no? Sí, que te atraviesa. Ajá. Y también está este momento en el que en la educación media, superior, pública, privada, como la quieras ver, no existe la poesía contemporánea. Claro. Todo lo que se ve es poesía clásica, el siglo de oro español, imposible pensar en ver poetas del siglo XX. O sea, bueno, hacia lo mucho, un Neruda en sus 20 poemas de amor, ¿sabes? Algo así muy... O con un Paz, a lo mejor, ¿no? Piedra de Sol. Sí. Pero a mí me tocó cuando yo daba clase en prepa, el libro de literatura 2, en su parte de poesía traía una canción de Ricardo Arjona. No. Qué feo. Entonces, en un Sí, libro qué de feo. literatura por competencias. Entonces, imagina, ¿no? ¿Y qué competencias tiene Ricardo Arjona? Qué competente, porque eso No, es el te lo significado. digo yo porque yo sí me maravillo que a lo mejor cuando era niño, como una experiencia personal, cuando yo era niño no lo podía ver, pero después dije, qué lindo, que yo me acuerdo que en mi libro de español de lecturas de segundo año de primaria, que en México, porque nos escuchan en Filipinas, en México, según Spotify, tenemos Somos el escuchas, programa número uno. Gracias a los de sobrinos de filosofía. Pacquiao por escuchar Un gallo para Asclepio. Venían poemas de Nicolás Guillén, ese de ay señora mi vecina se me murió mi gallina, es un poema lindísimo, y venía en mi libro de español de lecturas de segundo, y que ahora digo qué bonito, y de ahí me acuerdo, esa no me acuerdo el poema, pero me acuerdo de esa entrada desde niño, y luego de grande un día me acordé y lo fui a buscar y dije, qué bonita cosa. Había cosas lindas que desechas porque la edad, porque el calor, porque los años, por lo que tú quieras, pero sí había cosas lindas, que todavía ahora vienen cosas lindas, entre Arjona y... Eso fue muy duro. Afortunadamente me dejaron cambiar el programa esa vez que di clases en prepa y metí pura literatura contemporánea. Así, la neta, saqué todo. Pero era también un experimento, ¿sabes? O sea, sí, bueno, vamos, sí, a ver, esto es un soneto, chavos, ¿no? Pero el experimento real era ver cómo reaccionan a la literatura contemporánea si nada más están acostumbrados a leer literatura clásica, ni siquiera a leerla, que se las metan en la cabeza a huevo en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa si les metes otras cosas? Y bueno, y salió algo y les despertó cosas y me di cuenta que por ahí va un poco la onda, por lo menos en esa ocasión con esos alumnos, ¿no? Yo sí culpo a la Secretaría de Educación Pública por demorarme tanto en entrarle a la literatura, porque precisamente empezábamos con el siglo de oro español. O
sea, lo que más recuerdo de mis clases de literatura es el Cantar de los Cantares, el Mío Cid, el Periquillo Sarmiento. Y yo decía, esto es la literatura, qué aburrido. Nunca tuve un profe que se atreviera a cambiar el programa. Pero más allá de la necesidad que puede existir, consciente o no, de la poesía en la educación básica, pienso también en esos accidentes, en esas veces en las que una persona que no escribe poesía se acerca a la poesía, ya sea de manera escrita, oral o una necesidad de escribirla. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho leer poesía. Es un momento muy específico en el que me siento y normalmente es en voz alta. Es una necesidad muy específica. Más allá de la educación, pues digo, ¿qué necesidad seguimos teniendo de leer poesía? Si pudiera responder, pues me apegaría un poco a lo que dice Zambrano respecto de si el poeta es el único que puede mentir, porque el filósofo tiende a buscar la verdad en la idea, y el filósofo la verdad en lo mutable, en lo mudable, en lo caduco. Y si relacionamos el ejercicio filosófico como el uso metódico de la razón en Occidente, es decir, el filósofo busca a través del método, dice Zambrano, lo que al poeta ya le es dado. O sea, si el poeta se queda con esa primera impresión, se queda con eso que se le entrega. Y Platón tiene un diálogo en el que habla, el John, en el que habla, ¿te acuerdas? Que habla con John y John es un rapsoda, es un recitador de poesía. Y Platón habla de una serie de anillos. Dice, es como los anillos hercúleos, que hoy serían nuestros imanes. Dice, la inspiración viene de las musas, o sea, ahí está el contenido del poema. Luego la musa se lo comunica como si fuera un imán al poeta, ¿no? En este caso sería Homero. Y el poeta está conectado con el rapsoda que lo recita. Y el rapsoda tiene como último eslabón al público que lo escucha. Otra vez es como participar de lo divino, no tanto el ejercicio racional, sino dice Platón, para ser poeta hay que ser idiota. Esto es muy interesante, ¿no? Sí, o sea, sí, justo. Hay que alejarse del camino de la racional, razón. ¿no? Hay que ser idiota. Sí, dice, sí. hay que estar entusiasmado. La palabra griega es entusiasdos, que quiere decir estar básicamente poseído, embriagado, endiosado, exactamente, endiosado. Es decir, arrebatado por la divinidad. Seguramente esto encaja más con la visión del poeta consagrado, pero quizá esa necesidad de poesía, y esto es a lo que iba, responda a una necesidad de salir de lo racional y entrar en ese otro mundo en el que no, digamos, si yo te explico la condición trágica del mundo y el absurdo, puedes estar completamente desasistido si quieres, pero una visión más embriagada. Sí, parece que el poeta tiene una relación más de embriaguez con el lenguaje que el filósofo, que siempre tiende a la sobriedad, que es algo que le reclamaba Nietzsche a los filósofos, ¿no? Entonces, quizá en el fondo sea una necesidad de embriaguez, como el muchísimas veces citado poema de Baudelaire, ¿no? Hay que embriagarse de lo que quieras, pero hay que estar embriagado todo el tiempo. De poesía, o de vino, o de amor, pero hay que estar embriagado. Creo que justo ahí, y era algo que también comentábamos hace rato, esta idea del poeta conectado directamente con la divinidad ya también es muy caduca, ¿no? O sea, el poeta epifánico que a través de Dios escribe sus palabras, ¿no? O sea, a lo mucho Gorostiza se le perdona, lo último que se le pueda perdonar. Pero ahorita, y lo dices muy atinadamente, el poeta está embriagado del lenguaje. Lo que hace la poesía contemporánea, más que estar conectado con una divinidad o con una musa, es encontrar la herramienta del lenguaje y manipularla y transmutarla y hacer algo mutante con ella. Y también es una forma de divinidad, ¿no? Pero con algo ya que va más allá. Aterrizado. Exacto. Aterrizado. Sí, es que justo me parece que la gran crítica de Platón en el John es esa, es acusar a los poetas de estar entusiasmados, de estar endiosados, de decir, el poeta que canta las grandes hazañas no sabe de lo que está hablando, porque no le competen. Los acusa de, estás entusiasmado, tú perteneces a lo místico, al enteos, al éxtasis, que no sabes de lo que estás hablando. Hablas como si le dijera, tú estás hablando pendejadas, porque no entiendes las pendejadas. Y su gran acusación es decir, tú no entiendes de lo que estás hablando. Hablas cosas, pero no sabes de lo que estás hablando. El filósofo tiene la medida de saber de lo que está
de lo que está hablando y por eso los anula. Más bien en ese sentido trasnochado de que dices tú de ya el poeta que pertenece de lo místico y de lo mágico, ya pasó de moda, pues justo pasó de moda desde Platón, porque justo, no estoy diciendo que me cae bien Platón para nada, pero me deslindo de Platón total y completamente. Aristóteles, soy de ti. Pero justo ya estaba ahí. Esa sospecha que tiene Platón sobre los poetas no es sobre el poeta, es porque se entiende que el poeta, lo decíamos, tú eres un inspirado, tú eres un místico, tú eres... Y justo, ¿no? La poesía de la Edad Media, los místicos, el Renacimiento, bueno, el siglo de oro español lo revienta todo. Y justo los simbolistas franceses son los que a la divinidad y la belleza la empiezan a encontrar en la mierda, en la muerte, en las prostitutas. Entonces de repente la poesía resulta que ya no tiene que ser preciosista, resulta que ya no tiene que hablar necesariamente de cosas hermosas y bellas y divinas y metáforas rimbombantes y pomposas. No, de repente la poesía también habla de la caca y de la prostitución y de la sangre y de los pelos. Y ahí también se crea esta nueva embriaguez y divinidad en donde, la poesía está en todas partes, tal vez, ¿no? Alan Badiou señala una posible contradicción entre los estatutos del arte contemporáneo, donde se rompe, digamos, con el arte clásico y el arte moderno. El arte clásico entendido, sí, como vínculo con la divinidad, y el arte moderno no, quizá desvinculado, vínculo con la divinidad, y el arte moderno desvinculado con la divinidad, pero sí encontrando todavía esta romantización de las formas y tal. Esta tensión hacia lo abyecto que decías, ya no es necesariamente lo bello, sino puede ser la mierda, lo oscuro, lo imperfecto, lo imperecedero, lo mundano, sí, el lodo, como una especie de culto a la inversa. Es decir, si se rendía culto a la divinidad, ahora se rinde culto a la mierda, pero late en el fondo una romantización que tiene como dos lados, ¿no? O la romantización a lo divino o la romantización a lo abyecto. No sé si se pueda escapar, pienso por ejemplo en Nicanor Parra, en la antipoesía, ¿no? Como un intento de escapar a estos cánones, a esta necesidad de decir vamos a soltar un poco, pero se mantiene el vínculo con el lenguaje, que es lo que hay que trastocar. Y sigo pensando en términos quizá muy arcaicos, pero en Lorca, ¿no? Esta frase de verde que te quiero verde, como un atentado contra el lenguaje, algo que ningún filósofo diría, por ejemplo, algo que nunca vas a encontrar en un tratado filosófico, pero es una nueva forma de trastocar, de retorcer el lenguaje, que es un poco quizá por lo que Heidegger tendió hacia la poesía en sus últimos años, de decir, el lenguaje de la tradición ya no me alcanza, lo que quiero hacer es retorcerlo. Y en su caso era como acuñar nuevos términos, pero quizá el poeta lo que quiere es decir las cosas de otro modo. Y verde que te quiero verde me parece como una forma de decirle la cosa, me gusta lo que eres tal y como eres, ¿no? Pero exaltando lo que ya es, no yéndose más allá y buscando la verdad detrás de la apariencia, sino decir, así como eres verde, así me gustas, así te quiero. Estaba recordando ahora que señalaba Arturo de que deja de estar de moda Platón. Lamentablemente todavía en el Renacimiento lo retoman. No, digo, yo soy un detractor del señor. Sí. Pero se termina teniendo un gran peso y de nuevo con la figura del poeta y del artista, pero ya más apegado al neoplatonismo que habla del uno, de todo lo demás, y se viene a tener una gran fuerza por el choque que tiene entre los medievales y el Renacimiento, y Platón vuelve a ser la gran figura en esta época, lamentablemente, y regresan de nuevo a la cuestión de la inspiración, a la cuestión del talante, del talento y todo esto. Y ahorita que hablaban también de la embriaguez, me estaba acordando de ese... De una vez que te embriagaste. De una vez que me embriagué y alguien me dijo... Siempre. Escribe ebrio y edita sobrio, ¿no? La gran... de Hemingway, ¿no era eso? Creo que sí, debe ser Hemingway o de Bukowski, alguno de los dos, cualquiera. Burroughs. Alguno de esos ebrios. Y ahorita también que comentabas, Horacio, sobre Baudelaire y la... Bueno, no de Baudelaire, sino de la negación de una divinidad y encontrar la inspiración, inspiración entre comillas, porque no hay como tal, sino a lo mejor la fuente de la creación de un nuevo poema en el otro. Justamente estaba leyendo ya hace un par de meses
un texto de un profesor que hacía unas referencias entre Pascal y el mismo Baudelaire. Incluso hacía una ruptura en la tradición y hablaba mucho de la libertad del hombre cuando, por ejemplo, Baudelaire desecha o niega el catolicismo, el cristianismo, como quieran verlo, no de manera atea, sino de manera de elegir otra cosa. Y Baudelaire se encamina a hablar del mal, a hablar de Satanás y todas estas cosas. Y eso es lo que le levanta los pelos de punta a las señoras copetonas del siglo XIX. Me recordaste mis años en la facultad. A la señora de la Yata. Señoras copetonas. Que es lo que termina diciendo, no, ¿por qué? Que no sé qué. Y yo recuerdo que había estado leyendo también una introducción a Las Flores del Mar, de la editorial Porrúa. No es la gran referencia, pero lo que tiene Porrúa en este caso es que muchas veces rescata ciertas introducciones de otros escritores que, por ejemplo, en la de Cátedra no están referidas, ¿no? Y hacen unas traducciones de sus comentadores iniciales, y en uno de ellos afirmaba uno de los comentadores de Baudelaire de esa época, dice, es que no tendría por qué ser la poesía para esas señoritas. Estoy contextualizando para que no me vayan a censurar, no, sino refiriéndose como a esas almas más débiles. Habla el Dios a través de ti. Ajá, y dice, el Dios. si a estas personas les molesta la poesía, pues es que esta poesía no está hecha para ellos, ¿no? Es para... vayan y lean esas cosas aburridas que a ustedes les interesa. La poesía del señor Baudelaire está hecha para los hombres, los que están presentes, los que quieren saber más, los que quieren trascender, y algo así lo va poniendo, ¿no? Con esta ruptura que existió entre el siglo XVII, XVIII y XIX, bueno, no, más bien XVIII y XIX, que es con el formalismo y con los modernistas y todo esto, que hay una ruptura muy fuerte en cuanto a temas, y que extrañamente va a mantener los cánones del ritmo, de la rima, de la métrica. O sea, hay una rebeldía, pero bajo los estándares de una estructura académica, extrañamente. El tema es nuevo, pero la estructura poética no lo es. Y también pasa con la figura del poeta, o sea, justo, ¿no? El poeta de estos periodos neoclásicos, el poeta era parte de la burguesía, era parte de la corte, era también en los periodos clásicos, ¿no? También, ¿no? En la China medieval, pero el poeta era una figura socialmente importante, ¿no? Que tenía su función. Tenía su función, exacto. Y acá de repente el poeta es un vagabundo que fuma opio, que se mete con prostitutas, que toma absenta, que tiene sífilis, y entonces también ahí es el poeta vagabundo, ya más como el loco del tarot, también surca esa parte antes de que el poeta se convierta en un posible artista. Si hay una ruptura del arte contemporáneo y clásico con el moderno, del arte moderno y clásico con el contemporáneo, tendría que verla también en la poesía, ¿no? Me refiero específicamente al hecho de que el arte clásico y moderno es el arte de la técnica, el arte de los maestros, y me refiero a todas las formas de expresión artística. Se me ocurre la pregunta esta de hoy en día que, y es una pregunta general, también la puede responder Arturo, ¿qué se requiere para ser un poeta? O sea, si ya no es el estar inspirado, entusiasmado, endiosado, ¿qué se requiere hoy para ser un poeta o para considerarse un poeta? O quizá menos comprometidamente para hacer poesía. Te acuso de hacer trampa porque cuando yo pregunté genuinamente qué era hacer ciencia ficción, dijeron lo que el editor diga. ¿Qué es poesía? Lo que el editor diga. Pues sí, güey, me apego a ese canon, claro. No, porque, bueno, ahora con lo que comentaban Horacio y Adrián, me acordé del ejemplo de Joan Brossa. Joan Brossa, un poeta catalán, murió a fechas, pues, como en el 98, ¿no? Sí, no reciente, como finales de los 90. Por ahí. Pues que justo lo que hacía Joan Brossa es sacar la poesía de la palabra, del texto, de la hoja escrita, a hacer poemas objetos, a hacerlo objetual. Y sin embargo él seguía haciendo sixtinas. Recuperó la sixtina, que era una forma medieval de 6-6-4-4, ¿no?
y él escribía en sixtinas, pero hacía poemas transformados al objeto, y lo que le interesaba era la plasticidad de la poesía a través del objeto. Entonces, pues no sé qué tanto el canon se rompe porque dejas de ser moderno o porque dejas de ser contemporáneo, o no sé. Yo no entiendo esto de la poesía, son cosas muy locas. Justo ahí esa ruptura en la que hablábamos hace rato de la poesía no escrita, es como hablar del cine sin cámaras, ¿no? Estos poemas objetuales de Joan Brossa, sus esculturas. Creo que, y responde un poco a la pregunta de, o sea, ¿qué es un poema o por qué un poeta puede ser un poeta? Pues por nombrarlo. O sea, yo me atrevería a decirlo de esa manera. Yo lo quiero nombrar. Yo quiero nombrar esto como un poema. Yo quiero nombrar esto como un ejercicio poético. Y evidentemente detrás hay ejecuciones, ¿no? Hay ideas, hay cosas que te alteran el orden de lo que tú consideras como poesía como tal. Pero cuando tú lo nombras y cuando tú la invocas, es cuando sucede. Entonces, tú puedes escribir un texto de cualquier forma. Ahorita que también la poesía se mueve en transgéneros literarios, ¿no? El poensayo, el ensayema, o ya no son géneros, ya son dispositivos, ¿no? Este es un dispositivo poético. No es un videopoema, es un performance. Al final, y a mí es lo que me gusta también como de la cosa de la poesía, es que haces libros, ¿no? Entonces, este es un libro de poemas que está almacenado en este dispositivo que no es un libro y que se tiene que ver y escuchar. No sé, ¿sí me explico? Entonces, mucho de qué haces o qué es la poesía o hacia dónde puede ser un poeta ahora es nombrándolo. Y lo más difícil, yo creo que también hablábamos de lo difícil que es autonombrarse poeta, autonombrarse filósofo, autonombrarse artista, es invocar y nombrar una cosa, un texto, un objeto como un poema, como tal. Wow. Okay. Pues hay un imperio ahí entonces del lenguaje que suele pasar en otros ámbitos artísticos, ¿no? O sea, basta con que la comunidad te reconozca. Por ejemplo, en el caso de los artistas contemporáneos, requieres de una comunidad que te avale y que te diga, sí, mira, él ya expuso en una galería, en este caso, pues ya ha leído algunos de sus poemas. Sí, a la Duchamp, el asunto de la Duchamp, que te avale la comunidad para que formes parte de la comunidad. Sí, que parece que muchos de los artistas contemporáneos vienen avalados de manera previa, ¿no? Es decir, a ver, si yo ya hice esta obra, pues sí puedo pegar un plátano en la pared y ponerle una cinta y venderlo en miles de dólares, ¿no? O sea, eso también, esta crítica también la hace Badiou. Ahí responde perfectamente al mercado. O sea, si la arte contemporánea tiende hacia lo abyecto, lo mudable, lo caduco, se parece mucho a la mercancía. Se parece mucho a la tendencia consumista de decir, esto se va a acabar en un día, ¿no? Pues la banana. Bueno, pero ojalá un poema se pudiera vender en $10,000 si me estoy yendo bajo. No, a menos que gane la cuña. Podría. No. Que gane la cuña, un libro de poemas se vende en 100,000 pesos. No, son 500,000. Ah. Es $500,000 por un libro de poemas. Y si no está el Aguascalientes, queda terror. Sí. No, en filosofía no hay premios de nada. Nosotros mandamos, les voy a contar una anécdota como paréntesis. Mandamos al Aguascalientes, ya antes mandaba los manuscritos, no sé ahora, y como regla del concurso era que al final los queman, ¿no? O sea, es como los que no ganaron, los echan a una hoguera. No sé de qué tipo, pero la imagino como en un tambo atrás de la Secretaría de Cultura o no sé. Mandamos Gerardo Arana y yo un libro con puntos negros. Eran 300 hojas con un punto negro. Pero lo interesante es que al final venía un instructivo para quemar el libro. Como sabíamos que no iba a ganar, venía un instructivo de que tenían que quemar hoja por hoja, ir cortando una por una y echarlas al fuego. Obviamente nunca supimos si se hizo o no, pero esa ha sido mi única incursión en el Aguascalientes. Que ya es un acto poético, ¿no? O sea, el libro fue el ritual poético. Claro. El poema era el acto de arrancar una hoja por otra y decir, esto es una basura. Su destino era quemarse. Sí ganaron, pero tuvieron que quemarlo y así que el concurso quedó desierto, ¿no? Declarado desierto. Me llama mucho la atención que se transforme tanto la idea de la poesía, del poema, del poeta, y que se siga usando la palabra. O sea, Heidegger, cuando se sintió hastiado de la filosofía, porque decía, es que yo no puedo hablar como habla la tradición
filosófica. O sea, yo no puedo decir hombre, porque si digo hombre, estoy diciendo animal racional como Aristóteles. Y yo no creo que la humanidad se reduzca a su animalidad y que esa animalidad se resuelva en una racionalidad añadida, ¿no? Entonces lo que dice es vamos a abandonar el camino de la filosofía y vamos hacia el pensar poético, porque me parece que encontraba ahí la posibilidad de, insisto, trastocar el lenguaje. ¿Por qué seguir manteniendo la... O sea, si ya el poema ya no es lo que solía ser, si ya puede ser ni siquiera un libro, si ya puede ser ni siquiera... Puede ser un arte, o sea, un poema objeto, como decías. ¿Qué es lo que tienen en común, digamos, el poema objeto con el poema escrito? Y sobre todo eso, de por qué seguir llamándole poema a estos dispositivos, artefactos. Yo creo que justo, y tiene que ver con esta onda de invocar al poema como sí mismo. Si no me equivoco, es Anne Carson que dice que el poema es una casa donde habitan otras cientos de miles de casas, ¿no? Nosotros no podemos reducir al poema como un texto que se escribe y se publica en un libro, cuando el poema en realidad, al momento de invocarlo y cuando te llega una necesidad específica de crearlo, sucede en el tiempo y en el espacio y es algo tangible de alguna manera. Entonces, justo algo que hace la poesía que a mí me parece maravilloso y es lo que me atrajo tanto es la capacidad de mutación y de expansión. Y lo abstracto que conlleva en sí mismo la poesía. ¿Qué es la poesía? Y también ahí tiene que ver esta onda de que la poesía, a la gente casi no se acerca a la poesía porque no la entiende o le da miedo enfrentarse a ella. Y a veces están estos poemas, hay poesía muy difícil, hay poemas muy difíciles de leer. Mucha de la poesía contemporánea ya es más accesible, más en prosa, ¿no? Pero mucho de no acercarse a la poesía es porque no la entiendo. Y puedo entender las palabras que están ahí escritas, pero no sé de qué está hablando este cabrón. Claro. Y es como ver un cuadro abstracto al final, ¿no? Te sientes intimidado, te sientes retado. Dices, ¿por qué esta madre está en un museo colgada si son 2 líneas negras? ¿Quién me está estafando aquí? ¿Quién me quiere ver la cara de idiota? Regrésenme mi dinero. Regrésenme mi dinero. Entonces, justo el poema en todas sus dimensiones se mueve en esa distinción, yo creo, en la que nos puede permitir ser algo objetual, ser algo escrito, ser algo audiovisual. Y como la poesía es también una ambigüedad que también existe en este éter extraño, en donde a veces hasta nombrarla es algo que se cuestiona, y una palabra que decíamos que también ya es increíble que la sigamos usando, pues también todavía se encarga de moverse en estos otros hemisferios. Claro, creo que comparte eso con la filosofía, la inaccesibilidad. Uh-huh. O sea, creo que hay mucha gente interesada en la filosofía que va a las librerías y dice, filosofía, sí, a ver, ¿qué es lo que he escuchado? No sé, Nietzsche, Heidegger. Yo intenté conseguir tiempo y fue horrible. Ya era estudiante de filosofía y normalmente el texto filosófico te aleja. O sea, a diferencia, por ejemplo, de los cuentos o de las novelas, que tienen esta relación íntima con el lector, es decir, te voy a atrapar. O sea, te voy a atrapar. Los otros escritores me quieren quitar la comida de la boca, ¿no? Y te atrapa. Un cuento te atrapa, una novela te atrapa. La filosofía te aleja, en principio porque te obliga a pensar. Luego porque tiene un uso de lenguaje que pertenece a una tradición, es decir, es una juerga técnica inaccesible. Lees ente, lees palabras que no usas en tu habla cotidiana y terminas alejándote de la filosofía. Dices, no, es que... Y termina convirtiéndose en una materia para estudiantes de filosofía, de tal suerte que es un círculo cerrado. Pienso en la filosofía porque es mi experiencia personal también como una experiencia de alejamiento, de decir, híjole, no le entiendo al poema. Pero quizá es por esta necesidad de querer entenderle al poema, por querer sacar... No, insisto, hablamos de que hay muchos tipos de poemas, pero de quererle sacar un significado, ¿no? Hay poemas de Efraín Huerta que digo, no me está diciendo nada, pero lo leo en voz alta y digo... es la musicalidad, o sea, es el acomodo de las palabras para que suene, no una musicalidad en términos de métrica, ni mucho menos, sino qué bien suena cuando se lee en voz alta, ¿no?
Y quizá también tendríamos que, no tendríamos pues, pero quizá requiera hábitos distintos de lectura para acercarse a la poesía. Porque no vas a encontrar una historia que te atrape, no vas a encontrar una historia leccionante, no vas a encontrar una reflexión como si la buscas en la filosofía. Quizá nada más es la experiencia de entrar en contacto con el lenguaje de otra forma, ¿no? Y decir, a ver, ya suelta esa pretensión, esa necesidad del silogismo quizá que te aleja de la metáfora. La gran lucha contra la metáfora, ¿no? O sea, que dejar de decir las cosas con metáforas y decirlas como son. O sea, si esta mesa es café y suave, voy a decir esta mesa es café y suave, no voy a decir esta mesa de terciopelo. Es que como una manteconcha. Sí, eso. Entonces, eso también afortunadamente y a mí me gusta, es que también es la evolución del lenguaje mismo dentro de la poesía, en donde al fin las metáforas, o sí, digo, se siguen usando, pero ya es distinto, ¿sabes? O sea, es como, yo voy a decir las cosas como son, sin hacer más que lo que tengo que decir. Ahorita que hablabas de Nietzsche, justo el día de hoy, puede ser cualquier día, así que no hay problema. Pasó esto de que alguien llegó y se acercó al área de filosofía. Y dije, seguramente va por Nietzsche o algo así. Y sí, justamente dijo, Nietzsche, el anticristo. Se lo llevaron. Y bajo esta idea también, creo que pasa menos en poesía, pero todavía pasa, sobre todo porque desde mi experiencia y por lo que he podido ver en los 10 años que llevo trabajando en la librería, creo que lo que más se ha llegado a editar, por lo menos aquí en México, es poesía. Todos editan poesía y creo que hay una forma muy sencilla de editarlo, porque como bien señalaba Horacio, ¿no? Muchas veces el que se considera poeta o escribió poesía tiene esas posibilidades de hacer un tiraje de 50 a 100 ejemplares y él estarlo moviendo. Tanto así de que a lo mejor llega con una editorial medianamente grande que le dice, sí, te lo editamos, etcétera, etcétera, y termina yendo a un montón de librerías, pero se queda estancado muchas veces ahí. Te digo, ahí me ha pasado porque hay mucho material de poesía. O sea, dices, es lo que más se edita y lo que menos se vende. Sí, seguro. Y sobre todo porque hay un desconocimiento de las personas que hacen poesía. Creo que es más común que a lo mejor alguien que escriba novela tenga un éxito medianamente comercial, uh-huh, que alguien que llegue a escribir poesía. Pero sí, creo que a diferencia, por ejemplo, alguna vez nos comentaron que a diferencia de España, que es muy complicado, ahí sí es muy complicado publicar. Aquí en México vas a una editorial, a una imprenta y sacan tu libro por 3,000, 4,000 pesos y ya con tu ISBN ya logras comercializarlo. Ya dices, bueno, aquí están tus libros, tú tienes tus derechos, nosotros nada más pusimos estas cosas del ISBN, ya lo registramos, pues haz con lo que quieras con ellos, ¿no? Y en España, por ejemplo, pues sí hay una labor editorial todavía más detenida, también porque me imagino que la cantidad de personas que escribe puede ser mayor, considerando el espacio y que son menos editoriales. Y aquí en México hay una libertad más amplia, o sea, aquí en Querétaro debe haber, por lo menos en la ciudad, mínimamente unas 10 editoriales que tal vez no son tan amplias, pero que están ahí conocidas, ¿no? Y ponle que no sean las grandes editoriales, que sean la gran distribución, pero se han estado desarrollando y muchas de ellas seguramente han empezado o tienen por lo menos un libro de poesía y de cuentos seguramente. Sí, yo tomé algún seminario con Eduardo Milán, un par de seminarios con Eduardo Milán y Luis Alberto Orellano, y Milán decía, se sigue editando poesía porque los poetas compran poesía, no porque haya un público. El público para la poesía son los poetas, los que escriben poesía son los que compran poesía. Lo mismo que pasa con la filosofía. Hay libros de filosofía porque los filósofos siguen comprando libros de filosofía. Y luego, no sé si dirá Ángel Ortuño, que ni siquiera, creo que se lo leí alguna vez en Facebook, me dio mucha risa y dice, los poetas no pueden evitar regalar sus libros. En cambio, los narradores son vendedores voraces, ¿no? Y los poetas llegan a las ferias del libro con su mochilita, con sus 50 libritos que valen 50 pesitos y ni siquiera tienes el valor de venderlos, los terminas regalando. Entonces, no sé, eso también es curioso, ¿no? Que
Es curioso el mercado. Hablando de por qué sigue habiendo poesía y por qué sigue habiendo filosofía, una maestra que queremos mucho, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato. Ella, no nosotros. Ella, claro. Nos hizo esa pregunta una vez en clase, ¿por qué sigue habiendo filosofía? O sea, la filosofía atraviesa una especie de transformación hacia la institución. O sea, comienza como esta práctica del asombro, del espasmo, y de una violencia contra las cosas. Es decir, a ver, o sea, es la clásica imagen de Platón en la caverna, ¿no? El esclavizado está viendo unas imágenes proyectadas en la pared que vienen de un fuego, que detrás hay una especie de títeres y se contentan con esas imágenes. Esta sería la apariencia. Y hay uno que se libera de las cadenas, que les ha dado librarse de las cadenas, sale por la caverna y se da cuenta que hay un mundo allá afuera y que lo que estamos viendo no son más que sombras, ¿no? Entonces trata de regresar a la caverna a comunicar su hallazgo, lo tachan de loco y lo matan, lo matarían. La filosofía, digo, como esta búsqueda de la verdad, como esta búsqueda de atravesar las apariencias, se enfrenta una transformación en la Edad Media con la creación de las universidades, se convierte en una materia. Y para trasladarlo a nuestros días, pues se convierte en una materia igual que ingeniería. Digamos, tienes que pagar una matrícula, tienes que presentar un examen Excoba, vas y tienes clases regulares. Se institucionaliza, pues, y se convierte en una especie de edificio burocrático, que eso es lo que es, desde el punto de vista académico. Perdón por todos los doctores en filosofía que nos estén escuchando, pero la cuota de papers que tienes que hacer por año da para un cuento estilo kafkiano, ¿no? Del investigador que está ahí haciendo papers y que realmente lo de filosofar se queda, digamos, atrás en relación a la necesidad de producir. Pero ella decía, sigue habiendo filosofía porque la filosofía abre caminos. Porque la filosofía, o sea, nunca vas a encontrar en el periódico un negocio de se busca filósofo para que venga a criticar nuestros presupuestos fundamentales. Y sin embargo, hay una necesidad de filosofía. Yo he visto, por ejemplo, en mi trabajo con la gente con el público en general que está interesado por la filosofía, hay una necesidad de pensar, hay una necesidad de romper con lo convencional, hay una necesidad hay una duda, yo creo. Una duda muy legítima en cada una de las personas que se acercan a la filosofía, que es la tentación a pensar que estamos siendo engañados. Quizá un poco el origen de cualquier teoría de la conspiración, pero yo creo que cualquier conspiranoico es un filósofo en el fondo, en la medida en la que dice, a mí me están engañando. ¿Existe la filosofía de la conspiración? No lo sé. Seguramente. Sí, está la filosofía de... ¿Cómo le llamaban a Nietzsche, a Freud? De la y a Marx? sospecha. De la sospecha. Pues yo creo, de la sospecha. es que es eso, es decir, híjole, a mí se me hace que me están haciendo pendejo. O sea, no sé cómo, Sí. pero a mí se me hace que me están dando gato por liebre. En el caso de Nietzsche me están vendiendo una apariencia como verdad. Están ensombreciendo el proceso por el cual esta idea llegó a ser verdadera, que no es más que una lucha de fuerzas. Hay unos que mandan y otros obedecen y el resultado es ¿Qué es lo verdadero? Lo que le conviene al sistema. ¿Qué es lo falso o lo malo? Lo que no le conviene. Entonces la necesidad de filosofía yo la entiendo por ahí como esta idea de quiero pensar por mí mismo, quiero acceder a la autonomía del pensamiento. Y quizá por eso se separe tanto de la poesía en la medida en la que necesita ese rigor conceptual, metodológico. El filósofo, dice Eduardo Rivera, el traductor chileno de Heidegger que ya cité, que filosofar es sensibilizarse a las palabras. O sea, decir, no es lo mismo ser que existencia, ¿no? Y ya desde ahí decir, a ver, ¿cuáles son las diferencias? No es lo mismo amar que querer, ¿no? José era un filósofo en ese sentido. Pero quizá haya una necesidad de eso, como de atravesar los velos. En el caso de la filosofía, y yo por lo menos en la poesía encuentro una necesidad de regresar, ¿sabes? Como de bajar del topos hiperuranos y decir, necesito algo que me vincule conmigo mismo, que me regrese otra vez a la tierra, que me haga reconocerme en algo en lo que no me reconocía. Es que seguramente como el punto de comunión que hay entre la poesía y la filosofía es el asunto de la palabra. La palabra vista, hecha, entendida como una herramienta, no como toda la posibilidad del lenguaje, sino como la herramienta fundamental por la cual o defines o señalas, ¿no? Ciñéndome todavía al punto de Heidegger, al punto de María Zambrano, es que el poeta señala la cosa y el filósofo intenta definir la cosa, pero al final en cualquiera de los dos mundos se da por medio de la palabra como herramienta del lenguaje, y Heidegger lo dice
muy bonito al principio en los primeros pasajes de Ser y Tiempo, que después no se toma como tal, pero dice, las palabras son cosas que se rompen ante los ojos. Las palabras son como vasos que si lo dejas caer se rompe, pero no se acaba el lenguaje. El lenguaje no es el vaso. Sabes, que tenga sed no es un vaso, pero sí la palabra es la herramienta por la cual la sed se manifiesta o la sed se hace patente, pero se rompe al final del día. Entonces la palabra es como el punto de cabida que podría tener la filosofía, la poesía, que es por medio de la palabra, del hacer, porque la misma palabra te permite definir, pero la misma palabra te permite señalar, y en ambos casos sabes que no se agota en la palabra, que no se queda allí. Eso está muy bello, nada más me recordó lo que dices de las palabras Se rompen. se rompen al Altazor de Huidobro, que justo Uy, el poema no empieza a mames, romperse, romperse hasta que termina justo completamente desfragmentado y las letras flotantes ya estalladas, ¿no? Querías Está hacer hermoso cómo muda se que va Dios te dio desmadrando. esos ojos. Creo que también entre esta relación de filosofía y poesía, creo que el uso de la poesía por parte de la filosofía es cuando se encuentra sus límites dentro de hacer una explicación tal vez lógica, ¿no? Ya se necesita de la metáfora, de la parábola, para hacer comprender, para crear una imagen dentro de la mente de la persona que lo está leyendo o lo está escuchando, para decir, sí, así era como este poema, era como en esta imagen literaria que me estás creando a partir de un poeta que lo está citando. Y que también funcionó mucho en la cuestión religiosa, cuando se crean las parábolas, cuando se crean las analogías, la metáfora, todas estas cosas para la comprensión intelectual de la divinidad. Y es ahí cuando la poesía toma su nivel más alto, creo yo, para que el hombre pueda comprender de lo que se está hablando, y que a lo mejor el limitado lenguaje al que se enfrenta ya no es suficiente para la comprensión de lo que le están presentando a él mismo. Chica, ¿qué dice? ¿Que por medio de la metáfora? ¿Cómo? ¿Que por medio de la metáfora de la palabra Sí, es que se logra comprender? Es que justo hace un momento acababan de decir que podría ser que no. Que por medio de la metáfora es que no. Bueno, es que fue No, todavía estaba. Es que entiendo lo que dices, pero justo acaba de pasar que era que no. Y además, yo había guardado una cita de Nietzsche en el sentido extramoral de la mentira y la verdad, justamente, en lo que dice que la verdad son metáforas que se han validado por el uso, por el tiempo, y han dejado de tener valor. Y eso es verdad para nosotros. Una metáfora, una porquería. ¿Sabes? Algo que se usó, se desgastó como analogía, como símil, que ahora creemos que eso es la verdad. Sí. Pero al final no deja de ser más que una máscara, un sinsentido, una validación colectiva por medio del uso y la costumbre, no porque sea la verdad. sí, no, se utilizaba. El problema es ese de la cuestión del desgaste del lenguaje. Por ejemplo, a mí me ponían un ejemplo súper sencillo para comprender estas cosas. Cuando estuvimos en el seminario justamente de Nietzsche, vimos ese maldito texto, que está muy lindo, la verdad, que decían, ¿cómo se llaman estas cosas? No, pues patas. ¿Patas de qué? Pues patas de la mesa. Pero pues no tiene ni forma de pata. No, pues no, pero así se llaman. Sí, pero es que antes, por ejemplo, decía el maestro, normalmente le ponían la patita, las cosas estas, y dentro del lenguaje estaba representado también una realidad. Había patitas para la mesa, o sea, realmente le ponían el piecito de un animal para que el lenguaje y la realidad se acoplaran. Dice, pero el desuso y el nombre se fueron quedando, porque realmente podría decirte, no, pues son soportes, pero ¿a quién le dice soporte a las patas de la mesa, por ejemplo? Sí, como afirma el griego en el Cratilo, en la palabra Nilo están todas las aguas del Nilo. Claro, es que en el fondo hay un realismo ingenuo. Si la filosofía es búsqueda de la verdad, creo que hay un realismo ingenuo en su relación con el lenguaje. Es decir, que la verdad será encontrada, conocida o descubierta a través del lenguaje. Lo que Nietzsche dice es que esta idea de Platón, que se recoge en toda la tradición filosófica, esta idea de que
el mundo es una serie de apariencias y el filósofo lo que tiene que hacer es atravesar esas apariencias y llegar a las ideas, decir, me están engañando y detrás de esto está la verdad. La idea de Nietzsche es que no hay un órgano, una facultad humana que nos permita acceder a la verdad. Para el ser humano todo es apariencia. Las palabras son apariencia, ¿no? Hay apariencias que revisten la forma de la verdad y que son así por una lucha de fuerzas. Dice, hay dos fuerzas que chocan y se dice, esta es la verdad, y el otro es sometido y dice, bueno, entonces sí, tú tienes razón, los débiles someten a los fuertes. En el caso del cristianismo es al revés. Los fuertes someten a los débiles y en el caso del cristianismo los débiles a los fuertes. Pero el punto es que hay algo que se avala como verdadero, pero no es más que, como dices, metáfora, mera apariencia. Y creo que hay, hablando de la relación entre filosofía y poesía a través del lenguaje, el caso paradigmático me parece Wittgenstein, que cuando escribe el Tractatus Logico Philosophicus habla de la función del lenguaje como la función lógica del lenguaje como retratar el mundo. Dice, el lenguaje preponderante y primariamente lo que hace es retratar al mundo, es decir, describirlo en términos de hechos, de acontecimientos. Está lloviendo, mañana voy a tener que ir a la escuela, o sea, tengo sed, la mesa es blanca. El lenguaje en su función lógica describe el mundo. Todas las otras funciones, como contar un chiste, contar una anécdota, parten de esa visión lógica. Pero luego el propio Wittgenstein experimenta una transición hacia las investigaciones filosóficas donde reconoce que el significado de las palabras le pertenece al uso y empieza a hacer metáforas él también, como la que mencionábamos hace rato, de que filosofar es enseñar a la mosca a salir del frasco. Entonces, me parece que el filósofo, desde el punto de vista platónico quizá, está buscando la verdad a través del lenguaje. Está buscando afanosamente apresarlo, terminar, dar con la explicación definitiva, con la interpretación definitiva. Justo, lo dice Zambrano cuando está hablando de la diferencia entre el poeta y el filósofo. Dice, es que el filósofo quiere acaparar la realidad. No lo dice con estas palabras porque no lo tengo claro, pero dice Zambrano, es que pareciera que el filósofo lo que hace es intentar abrazar toda la totalidad de lo real. A la Hegel es hablar de todo. El filósofo quiere tener la realidad en sus manos y decir, esta es la realidad. Y el poeta no. Y fíjate, lo dijiste muy bien, porque en su relación con el lenguaje, Zambrano dice, el filósofo quiere poseer a la palabra. Ajá. Y el poeta es esclavo de la palabra. No, lo hegeliano me surge. Sí. Creo que hay ambas cosas, ¿eh? O sea, también el poeta quiere poseerlo todo y quiere tenerlo todo, la realidad y los planos imaginarios, los planos reales, los planos imaginarios y el lenguaje, ¿sabes? Atraparlo, cambiarlo, modificarlo, tenerlo cerca, saberlo todo y para que en ese momento que lo tengas dominado puedas precisamente explotarlo a tu manera. Entonces hay muchas similitudes en esas dos cosas. La precariedad también es otra de ellas, ¿no? Esa es la más importante. Creo que esa es la más patente. Esa es la más patente y la que nos duele. Suscríbanse en Patreon. Más bien creo que Zambrano bajo esa línea está haciendo más una apología del poeta, ¿no? Que se entiende, pero... Zambrano. Ajá, sí, hace una apología. Como dice Horacio, creo que ambos, tanto filósofo como poeta, desean lo mismo, ¿no? Desean acaparar, desean tener la totalidad, pero sí, creo que Zambrano sí está pecando mucho de Los dos buscan la totalidad, la unidad, pero el poeta, dice Zambrano, la búsqueda la encuentra en lo perecedero. O sea, no trata de buscarla a través de las cosas, sino en las cosas mismas. Y el filósofo quiere ir a la idea, quiere ir al concepto. El poeta dice, yo me quedo con esto que tengo aquí. O sea, quiero lo unitario, quiero lo... de hecho, el poema que... Ya lo voy a leer porque estamos cerca del final. Pero esto me parece que es un poema que... Y yo que me las que refleja esta necesidad de lo heterogéneo, de lo mudable, de lo caduco. O sea, querer encontrar la unidad en aquello que es exactamente igual a sí mismo y completamente diferente de todo lo demás. Permíteme, no quiero romperte de la lectura del poema porque lo amo, ya lo estás haciendo. Pero creo que un punto muy focal de lo que habla Pessoa como poeta y Zambrano como filósofa es eso, que al final el poeta, a diferencia del filósofo, logra romper con lo unitario. Uh-huh. Algo que tienen en común el poeta y la filósofa es que según ellos,
el poeta logra lo unitario, no hacerlo unitario, sino decir, no hay tal cosa, no hay la unicidad, hay Lo heterogéneo. hay mucho. No me quedo con un momento, sino que va más allá de eso. Pues precisamente eso es un preámbulo a este poema de Wisława Szymborska, La amo profundamente. que me parece que es el más popular de los suyos, pero para quien no lo conozca, ahí les va. Nada dos veces se llama. Nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. Rosa, ¿cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas, pasas y por eso eres bella. Medios abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aún siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura. Seguro en el polaco no rimaba, pero bueno. Es la Seguro. traducción del Fondo de Cultura Económica. Me acordé de nuestro primer Cheish. programa. Así empezó, nada Así sucede empezó. 2 veces. Ah, sí es cierto, mira, ya estamos de aniversario. Muy bien. Ya sucedió 2. Pues ahí está, lo que no se repite. O sea, el instante que se escapa, ¿no? Ya veo. Horacio, nada sucede 2 veces. Sí, ahí tienes razón, Wisława. Estoy de acuerdo. Estoy viendo aquí ya esa imagen hermosa de mi papasquiaro que tienes aquí abierta. Sí, ya la iba a tener para el final. Pero de todos modos... Ya la voy- spoilería, Sí, perdón. No, está bien ahorita. Ya sabrán por dónde va. No, pero bueno, pues yo creo que nos vamos acercando ya al final, si no es que ya estamos en la recta final de este programa, que la verdad, si hubiesen escuchado, visto y olido todo lo que dijimos antes de meternos a grabar, nos faltó 200 cosas. Yo diría que lo superamos. Ajá. Pero no hay No, apariencia. claro, quedó lindo, pero nos faltaron 200 cosas más. Temas por de las tocar, que- claro. de las Como que siempre, platicar. queda la invitación abierta para hacer una segunda edición. Esperamos, de filosofía Horacio, y poesía. que te la hayas pasado muy bien y que nos cuentes en qué estás. ¿En qué estás? Pues bueno, en un montón de cosas, gestionando las SC acá en Querétaro para que vayan. Estamos en nuestro mejor momento. Estoy terminando un libro y espero que salga el próximo año. Y pues bueno, haciendo muchos proyectos. También estoy metido en la poesía performática. Les voy a leer nada más un fragmento de Charles Simic. Justo hablábamos, que también como decías, no nos faltaron un chingo de cosas, pero sí hay poetas filósofos, hay filósofos poetas. Yo no creo que como tal haya poetas filósofos, pero sí hay poetas que son enormes lectores de filosofía. Y Charles Simic es uno de ellos. Y voy a leer un fragmento de este ensayito que es de su libro de El flautista en el pozo. El ensayo se llama Leyendo filosofía en la noche. A huevo. Dice Simic: la filosofía es como un regreso a casa. Tengo un sueño recurrente acerca de la calle en que nací. Siempre ocurre de noche. Voy caminando entre edificios vagamente familiares tratando de encontrar nuestra casa, pero por alguna razón no está allí. Vuelvo sobre mis pasos en esa pequeña cuadra compuesta por unos cuantos edificios donde solamente falta lo que busco. El esfuerzo me deja triste y agotado. Eso es la filosofía. Y bueno, pues, de lujo. Wow. Necesitamos un bot de filosofía. Sí, estaría muy bien. Ayúdanos a Filosofía es construirlo. volver a casa la filosofía en la es, noche. sí, que sea el bot Sentir del que algo te podcast. falta. Sí. Sí, pues ya para ir cerrando. Échele. intervención. Pues sí, faltó mucho de qué hablar. No, hombre, esto nos da para otros 4 capítulos. Sí, vas a ver. sí. Ya va. Así iniciamos la segunda temporada, porque estamos cerrando nuestra Refritos. primera temporada. Lo que quería ver. Enhorabuena. Refritos y escenas de desnudos con Oscar Merino al natural. Poesía, segundo volumen, con más desnudos. Y pues sí, yo creo que pues vamos a tener que hablar de esto de nuevo. Yo termino parafraseando aquí a Papasquiano, que dice: a la poesía y a la filosofía que la salve su chingada madre. Yo ya me cansé.
Wow. Sí. Grande Papasquiaro. Horacio, un gusto que hayas venido con nosotros y se queda abierta la invitación para que sigas aquí en el estudio todas las veces que quieras. No, pues muchísimas gracias. Yo también estoy muy contento de venir. Ya era momento. Qué charla tan chida y yo encantado. Muchas gracias. Larga vida al proyecto. Felicidades por su primera temporada. Gracias. Y seguro nos volveremos a encontrar pronto. No, hombre, seguro. Seguro. Abajo de un árbol, bien pedos todos. Escribiendo poemas. Escribiendo poemas, sí. O pidiendo monedas. O vendiendo un poema por una moneda. O vendiendo un poema por una moneda. Justo acabo de ver la trilogía de Before de Richard Linklater. Uf. Y creo que es la segunda película, hay un poeta en un río que cuando va pasando eso es sobre una pareja y esta pareja siempre tiene conversaciones muy interesantes. Y el poeta le dice, a ver, dime una palabra y te escribo un poema. Y la palabra es milkshake. Y el poeta y el tipo escribe un poema buenísimo, buenísimo con el milkshake. Y el chico se enoja mucho y le da un poco de ego y de celos que el poeta se haya inventado ahí en un poema. Así que sí, ojalá que nos encontremos aquí o debajo de un árbol, pero seguramente habrá más oportunidades de ir platicando. No olvides, Critón. Que debemos un gallo a Asclepio. Ya cada vez lo decimos más triste, ¿no? Así como que le debemos un gallo a Asclepio. Gracias. Chao. Gracias. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.